Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes al Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON y al Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México. El día de hoy tengo la fortuna, el goce de compartir esta sala virtual pues con la doctora Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama, que hoy nos va a compartir un tema que nadie mejor para que ella nos la comparta, que es aspectos jurídicos y metodológicos de la conciliación laboral a 3 años de su implementación. Porque ha estado desde antes de que naciera este nuevo modelo de justicia laboral, lo ha visto nacer, lo ha visto crecer, lo ha visto empezar a madurar, que nos hace falta muchísimo a todos aprender, conocer, y más el tema conciliación, creo yo que es algo que nos hemos limitado en conocer estas herramientas tan importantes para poder conciliar. La licenciada Claudia, la doctora Claudia Villavicencio Guadarrama, si me permiten presentarla, pues bueno, es experta en medios alternos de solución de conflictos y justicia restaurativa. Es autora del libro Justicia Restaurativa Familiar, Modelo, Catartizo y Restauración, obra escrita en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Es directora y pionera del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México. Tiene una excelente y amplia formación académica, porque es licenciada en Derecho, tiene especialidad en Mediación y Conciliación por la Escuela Judicial del Estado de México, maestra en Medios Alternos de Solución de Conflictos, graduada con felicitación especial. Diplomado en formación como capacitadora y facilitadora en justicia restaurativa, con certificación por el Instituto Nacional de Mediación, diplomado con certificación como mediadora, conciliadora del Poder Judicial del Estado de México, diplomado con certificación como facilitadora en procesos penales y penales juveniles, cibermediadora certificada por ODR Latinoamericana, ODR España y el Foro Internacional de Mediadores Profesionales, con registro internacional oficial y cibermediadores, certificada número 167. Certificada en mediación transformativa por ODR Latinoamericana, certificada en técnicas de conciliación laboral por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y Servicio Federal de Mediación. Algo bien importante que todos debemos de tener, están mis certificaciones. Ahí la doctora y yo nos andamos peleando en poner las certificaciones porque ella tiene estándar de competencia 0076, evaluación de competencias de candidatos con base en estándares de competencia, estándar de competencia 619, solución de conflictos mediante técnicas de neuronegociación, estándar de competencia 1250 en conciliación laboral, estándar de competencia 1374, la conciliación para conflictos en materia laboral individual, y estándar de competencia 1427 en conciliación para la solución de conflictos en materia colectiva. Tiene una gran trayectoria profesional, con 18 años de experiencia, 14 años laborando en el Poder Judicial del Estado de México del año 2006 al 2020, habiendo desempeñado los siguientes cargos: técnico judicial, trabajadora social, persona encargada de invitar a personas a participar en procesos de mediación, mediadora, conciliadora y facilitadora certificada por el Poder Judicial del Estado de México desde el año 2015, facilitadora judicial en materia penal y penal para adolescentes, encargada de la unidad de mediación especializada en materia mercantil, mediadora y facilitadora en procesos en materia familiar, en materia en primera y segunda instancia, pionera en México en todos los procesos de justicia restaurativa y familiar, coordinadora en México del proyecto Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa Penal. Dentro de su trayectoria también ha sido directora estatal del Centro de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México, en lo cual se ha desempeñado desde el año 2020 hasta esta fecha actual, docente en métodos alternativos de solución de conflictos. Ponerte en el RJ World 2020, evento mundial que reunió a los expertos y pioneros en justicia restaurativa, creadora del modelo Catartizo
de Justicia Restaurativa Familiar, Civiles y Familiar, y relacionado con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia. Podría pasar toda la hora diciendo su currículum, lo vamos a cortar hasta aquí, porque lo más interesante seguramente viene con su ponencia, con su conferencia magistral. Antes de ello, me gustaría decir que y repetir que me llena de gozo, creo que es algo de lo que esperaba el Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON durante estos 4 años y medio de vida, tener a la doctora en su sala de conferencias, y hasta el día de hoy se nos hace este honor de tenerla junto con nosotros. Pero además, déjenme participarles que el día de hoy, precisamente, tuvimos la firma, la protocolización de abogados laboralistas de México. Estuvimos firmando con el notario número 41 de aquí del Estado de México esta protocolización, y ya el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México pues tiene ya su protocolización. Ya muchos están adheridos al colegio, y obvio que pues se vienen grandes cosas. Entre ellos ya hablábamos de las certificaciones, que es un tema pendiente. La doctora también bueno, por ahí es motivadora para que nos certifiquemos, y pues de nuestra parte también nosotros queremos que trabajadores, patrones y obviamente las autoridades estén plenamente certificados. Doctora, le dejo cámaras y micrófonos para que, pues bueno, empiece a compartirnos todos sus conocimientos y qué ha pasado en estos 3 años. Y vuelvo a repetir, ¿quién mejor que usted para platicarnos de todo lo que ha pasado y cómo ha venido creciendo este modelo de justicia laboral, hablando precisamente de la conciliación? Doctora, muchísimas gracias. Estamos aquí atentos a usted. Les platico la dinámica, compañeros. Va a dar su conferencia la doctora y después abrimos 10, 15 minutos de participaciones, preguntas en concreto, por favor, ya lo saben, preguntas en concreto que podamos resolver en el momento, y sin mencionar ningún caso, todos preguntas en concreto. Les agradezco muchísimo y dejamos a la doctora con su conferencia. Gracias, doctora. Muchas gracias, estimado doctor Hugo. La verdad es que la de pláceme soy yo por estar en el marco de este coloquio, de estos foros, porque sé que congrega a personas que día a día experimentan la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral de carne y hueso a través de todas y cada una de las personas que, por ejemplo, el día de hoy me dan la oportunidad de ser escuchada, y eso es sumamente motivante para mí, así que le agradezco la generosidad de sus palabras y de la invitación. Créame que para mí también es un gusto, porque también ya tenía muchas ganas de generar esta aproximación con ustedes. En estos minutos voy a compartir con ustedes el enfoque de la conciliación laboral a 3 años de su implementación, porque pareciera que es nueva, pero ya no tanto. La verdad es que en 3 años hemos avanzado en algunos aspectos, todavía tenemos áreas de oportunidad, y estoy también cierta de que todavía nos queda un trance todavía de aprendizaje y de construcción dentro de este modelo de conciliación laboral. Así que sumamente agradecida, y mi admiración, mi reconocimiento y mis felicitaciones también por esta protocolización que hacen el día de hoy. Por supuesto que soy una persona convencida de que la abogacía tiene que evolucionar, y dentro de esta evolución está sin duda alguna el encontrarse agremiados al colegio, el poder procurar una formación de alto nivel. Tenemos que estar a la altura de las necesidades de la demanda de nuestra sociedad, y en materia laboral pues es una cuestión muy sensible, ¿no? Por algo se dice que el trabajo es sagrado, porque bueno, todas las personas, si bien es cierto tenemos otras reformas, yo desearía que nunca fuéramos sujetos, por ejemplo, de la reforma penal, pero sí deseo fervientemente que todos seamos sujetos de la reforma laboral, porque la reforma laboral, ya sea desde el empleador o desde el trabajador, nos permite a todas y a todos tener esta vía para poder tener sustento, ¿no? Ya sea directamente, o cuando se asiste como persona de confianza, o cuando se asiste representando a una persona empleadora. Entonces, celebro que un colegio como el de usted esté haciendo estos pasos tan agigantados, pero también tan necesarios. Y por supuesto que sí, yo respeto mucho su trayectoria, es de las personas que respeto más hablando de la certificación de competencias, porque debo decirlo, si bien es cierto, yo estoy involucrada en la certificación de competencias,
Algo que procuro mucho es hablar de la calidad de los cursos de alineación y de capacitación, porque creo que tienen que estar también a la altura de las necesidades de las personas, y estoy cierta de que usted es un pionero en ello y que además lo hace con mucho profesionalismo, con mucha ética y de muy alto nivel. Soy también su seguidora y además de ello su fan desde las obras que también tiene escritas. Muchas gracias. Y pues habiendo hecho este preámbulo, voy a empezar con ustedes compartiendo mi pantalla para para poder empezar con esta charla. Hoy vamos a hablar de los aspectos jurídicos y metodológicos de la conciliación laboral justo a 3 años de implementación. Como les decía hace un momento, bueno, pues pareciera que es nueva, pero ya no tanto. La verdad es que la Ley Federal del Trabajo en el título 13 bis nos dio un punto de salida, un referente, un punto de salida, pero a lo largo de estos 3 años se han ido construyendo algunos aspectos importantes que nos llevaron a la necesidad de enfrentar la realidad con lo que normativamente estaba establecido en la Ley Federal del Trabajo. A esa referencia de confrontar la realidad con lo que normativamente estaba establecido, con las áreas de oportunidad que representó, con aquellas circunstancias que de pronto no estaban escritas y que en el día a día operando la reforma laboral se han dado paso a la construcción de nuevos criterios, es que me parece muy importante pues compartirlo con todas y todos ustedes. Voy a tocar algunos aspectos en los que hemos tenido un avance o la construcción de un criterio diferente. Vamos a ver un poco la dinámica y la estructura que han seguido estos cambios a la luz de la implementación de la conciliación laboral a 3 años. Uno de los que me gustaría tocar a 3 años de la implementación es la parte de la competencia. La parte de la competencia en materia laboral, nosotros sabemos que se conoce como competencia residual, es decir, lo que no es federal es local, y para esto tenemos el estimado del artículo 527 o del artículo 123, apartado a fracción 31 de nuestra Constitución. Sin embargo, la competencia es algo muy complejo. Va mucho más allá de leer el catálogo del listado de ramas que son de competencia federal. Nos llevan al análisis y a poder incluso darnos cuenta que incluso ni los tribunales colegiados en muchas ocasiones se ponen de acuerdo para poder hablar o determinar qué rama o qué circunstancia pertenece al ámbito federal y cuál obedece al ámbito local. Esto reviste fundamental importancia porque miren ustedes, si de pronto los tribunales colegiados han tenido criterios distintos por los que hemos ido pasando a lo largo de 3 años, que son los tribunales colegiados, los centros de conciliación, tanto local como federal, pues enfrentan también este reto al momento de estimar su competencia. Uno de los más importantes que ha tenido muchos cambios ha sido la parte de la competencia derivada de concesiones, permisos o licencias, en el ejemplo del caso del transporte. Si nosotros leemos el artículo 527, el transporte no está dentro de las ramas de conocimiento en competencia federal. Así tácitamente no está. Y esto es porque comúnmente podemos identificar que lo que es federal es aquello que trabaja con la materia prima. Y cuando esta materia prima se comercializa, se transforma, se distribuye, pues entonces ya es local. El transporte en esta amplitud de criterio no entra en el estimado de la competencia federal. Sin embargo, a lo largo de estos 3 años, en la parte del transporte hemos pasado por varios criterios. Arrancamos con uno que decía: el transporte no va a ser federal a menos que tenga una concesión. E incluso se estimaba y decía, a ver, no confundamos los permisos o las licencias para poder transportar con una concesión. Y desde ese primer criterio se decía que entonces el grueso del transporte era de competencia local, porque solamente aquello que tenía plenamente acreditada la concesión federal iba a ser federal en materia de transporte. Pero después transitamos a el último criterio que salió el año pasado, que tiene esta tesis de registro, que en su rubro dice competencia laboral por razón de fuero para conocer de los asuntos en los que sea parte una persona física o moral prestadora de servicio público de autotransporte federal, en las modalidades de pasajeros, turismo, carga, que actúan en razón de un permiso emitido por el gobierno federal. Corresponde a las autoridades federales. Esta tesis, este criterio, abrió la puerta para que ahora vamos a la inversa. Ahora hay un número importante de asuntos
relacionados con la rama del transporte que son de competencia federal, porque este criterio amplió la interpretación de cuándo se entendía que el transporte sería de competencia local y cuándo de competencia federal. Y desde ese punto de vista, pues podemos ver que el transporte, por ejemplo, local, pues el transporte suburbano, pues es el que de pronto es de competencia local, pero el transporte que pasa por una vía que es federal, los transportistas que ocupan de licencias federales, que ocupan de concesiones para poderlo operar, definitivamente son de competencia federal. Esto ha representado un cambio porque les decía al inicio de la implementación de la reforma, el grueso, bajo lo tajante del estimado de que la competencia federal tiene que estar plenamente acreditada, que es otra de los criterios jurisprudenciales. Se decía, bueno, pues no está plenamente acreditado que este transportista realmente opere con una concesión federal. Puede ser una licencia, puede ser un permiso, pero no una concesión. Ahí arrancamos. Pero el año pasado, cuando sale este criterio, se abre, se interpreta a mayor amplitud la rama del transporte y entonces ahora es un reducido número de empleadores que prestan servicios de transporte, los que son de competencia local, porque todos aquellos que transiten por zonas federales y que por lo tanto hagan uso de una zona federal, que hagan uso de una vía federal, que requieran de un permiso federal para poder transitar, serán de competencia de la autoridad conciliatoria en materia federal. Quise citar este ejemplo como una manera de referenciar cómo es que sí, a lo largo de 3 años hemos ido pasando por distintos criterios, que partimos en un punto, pero que los criterios jurisprudenciales han ido interpretando y complementando algunas circunstancias. Ahora bien, debo decirles que no todo está dicho, ¿verdad? Porque así como iniciamos en un punto y ahora estamos en otro, de manera constante, en los llamados viernes de jurisprudencia, salen muchas tesis, la mayoría de ellas en materia laboral, y van construyendo o deconstruyendo estos criterios a partir de los cuales la autoridad conciliatoria también determina su competencia. Otro ejemplo que me parece digno de tomarse en cuenta a estos 3 años son los organismos públicos descentralizados. Los organismos públicos descentralizados también requieren de una mención especial, los llamados OPDs, porque los organismos públicos descentralizados, para poder determinar su competencia, hay que ir al decreto de creación, a su acta de nacimiento, ¿no? Para ver cómo es que nacieron, para ver esta decisión de política pública que los determinó, que los vio nacer, que los creó. En un primer momento, compañeras y compañeros, se estimaba esto, el criterio dado desde el decreto de creación. Antes de la implementación de la reforma, había un criterio jurisprudencial, el 1 del 96, que decía que los organismos públicos descentralizados estarían sujetos al apartado B. Después, cuando ya se implementa la reforma, se habla de que los organismos públicos descentralizados corresponden a una decisión de política pública, desde la cual los estados determinan la naturaleza de los organismos públicos descentralizados y entonces habría que ver el decreto de creación que les daba nacimiento y desde ahí ver a qué habían sujetado sus relaciones laborales. Un organismo público descentralizado que en su decreto de creación decía que, por ejemplo, sujetaba sus relaciones laborales al apartado A, o un organismo descentralizado que decía que sujetaba sus relaciones laborales al apartado B. ¿Ok? Entonces, este fue otro momento donde decía, a ver, no todos van a pertenecer al apartado B, hay que ir al decreto de creación. Y el último con el cual estamos operando es este criterio que también tiene este registro, organismos descentralizados de carácter federal. Con base en la libertad configurativa del órgano de creación, su régimen laboral puede regirse por el apartado A o por el apartado B del artículo 123 de la Constitución, por lo que no resulta inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Qué significa esto? Pues que ahora no solo nos vamos a ir al decreto de creación, sino existen los contratos colectivos de trabajo. Y si los contratos colectivos de trabajo determinaron que las relaciones laborales estaban sujetas a un apartado, se va a respetar la libertad configurativa que nazca también del contrato colectivo de trabajo. Y eso no será contrario a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En este sentido voy a hacer 2 puntualizaciones.
Esta tesis muy vieja del año del 1 del 96 decía que los OPDs iban a pertenecer en este artículo primero al apartado B, ¿no? En una interpretación muy ampliada. Después se implementa la reforma y dicen, bueno, vámonos al decreto de creación. Y ya en una amplitud interpretativa, este criterio refiere que la libertad configurativa no solamente se refiere al decreto de creación, sino al contrato colectivo de trabajo también. Entonces, ahora habrá que ver también los contratos colectivos de trabajo que se celebran y a partir de ahí sus actualizaciones, por ejemplo, en las revisiones contractuales, para ver a qué apartado sujetan sus relaciones laborales. Esto tiene razón de ser a partir de la libertad sindical y la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica. Uno de los ejes de la reforma es ese. Uno es la conciliación laboral, otros son los tribunales laborales previamente establecidos en los poderes judiciales y el tercero es este, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica. Entendiéndose por negociación colectiva esta que se hace de manera directa entre las personas trabajadoras y su empleador para sujetar sus relaciones laborales. Entonces, por ejemplo, los organismos públicos descentralizados han sido de estas ramas que de manera constante han ido cambiando sus criterios a partir de su implementación. En consecuencia, actualmente tenemos que revisar el decreto de creación, es decir, no porque sea un organismo público descentralizado, vamos a dar por hecho que se van a sujetar al apartado B, ¿no? Porque esa tesis del 1 del 96 ya está superada. Tenemos que irnos al decreto de creación de ese organismo público para ver a dónde sujetaron sus relaciones laborales y además advertir si existe algún contrato colectivo o revisión contractual que haya modificado ese apartado que en un primer momento se estimó en su decreto de creación. Esa es la razón por la cual actualmente vemos que, por ejemplo, sindicatos de universidades que están en esta lucha, por ejemplo, de no pertenecer ya al apartado B, sino de pertenecer al apartado A, y esto lo quieren impulsar a partir de la negociación colectiva. Hay muchos sindicatos que están en esta lucha de querer modificar el apartado al que pertenecen, pues porque la materia laboral en el apartado A, con la reforma, tuvo muchos avances. Se habla de una justicia mucho más pronta que la que existía anteriormente. Sin embargo, el apartado B aún tiene muchos atrasos. En nuestro estado, por ejemplo, vemos de manera constante manifestaciones del sector salud, que hablan, por ejemplo, del atraso que existe para poder hablar de negociación colectiva, por lo que hace ese apartado. Entonces, bueno, ahora tenemos estos criterios que dicen, bueno, cuando se trata de organismos públicos descentralizados, vamos a advertir su decreto de creación y la negociación colectiva que hayan celebrado para poder apreciar a dónde están sujetas sus relaciones laborales, al apartado A o al apartado B. ¿Qué significa esto? Que se privilegió la libertad configurativa desde el órgano de creación y la libertad configurativa desde la negociación colectiva. Siguiendo con la competencia, en este momento yo ya les cité dos ejemplos en donde hemos ido cambiando, el transporte y los organismos públicos descentralizados. Y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, en la industria textil, el año pasado también salió una tesis que decía que cuando se hable de retazos, derivados de los textiles también iban a ser de competencia federal. Cuestiones muy específicas de pronto son aclaradas por criterios jurisprudenciales. En ese mismo tono, ahora vamos a hablar de los conflictos competenciales. ¿Qué ocurrió? La Ley Federal del Trabajo no normó quién iba a conocer de un conflicto competencial dado entre un centro de conciliación local y el centro federal. Eso no lo normó la Ley Federal del Trabajo. Existe un artículo que es el artículo 684-E, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que cuando la autoridad conciliadora estima que no es competente para conocer del proceso de conciliación prejudicial individual, deberá remitirlo en el término de 24 horas al centro que estima competente, debiendo fundar y motivar. Pero, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que el centro local remite una incompetencia al centro federal y dice, bueno, se presentó esta persona trabajadora a solicitar el procedimiento de conciliación individual, pero yo, centro local, advierto que no soy competente. Lo remite por medios electrónicos al centro federal. Y el centro federal dice, pues yo también advierto que yo no soy competente. Ahí hay un conflicto competencial.
pero este conflicto competencial propia y expresamente dado entre los centros de conciliación no fue normado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y esto nos lleva a que, sobre todo al inicio de la implementación de la reforma, se intentó detonar conflictos competenciales ante los tribunales colegiados. Y en los colegiados empezaron a establecer este criterio de que ellos están facultados para conocer de conflictos competenciales, pero entre tribunales, entre autoridad jurisdiccional, no entre la autoridad prejudicial. Entonces, de estos de estos conflictos competenciales donde los colegiados estimaron no tener facultades para determinar qué centro es el competente, surge esta tesis, que también este es el rubro, conflicto competencial por razón de fuero, suscitado entre una oficina estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y un centro local de conciliación. Corresponde resolverlo a la Coordinación General de Conciliación Individual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Yo las invito y los invito a que revisen esta tesis, porque esta tesis dice justamente este razonamiento de yo no voy a, dice el colegiado, yo no voy a resolver el conflicto porque no estoy facultado entre centros. Sin embargo, de esta tesis se advierte un razonamiento donde dice, bueno, tampoco se advierte que en algún otro punto la Ley Federal del Trabajo pues haya normado quién iba a conocer de estos conflictos competenciales, pero advierte que el Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, concretamente en su artículo 21, dice el Estatuto del Centro Federal que la Coordinación General de Conciliación Individual puede determinar a quién le corresponde la competencia cuando existe un conflicto entre centros. Esto en un primer momento generó mucha polémica. Debo decirlo porque además aquí estoy como su amiga y como docente, no como la directora, y debo decirles en esta libertad que me da la cátedra, que sí generó polémica. ¿Por qué? Pues porque había quien decía, pero ¿cómo va el Centro Federal a ser juez y parte? ¿No? Porque hay un centro de conciliación local y una oficina del Centro Federal. La Coordinación General de Conciliación Individual pertenece al Centro Federal. El Centro Federal está compuesto por 9 coordinaciones. Cada una de estas coordinaciones tiene asignadas determinadas funciones y facultades. En el caso de la Coordinación General de Conciliación Individual, es la coordinación que homologa los criterios de operación de todas las oficinas de representación del Centro Federal. Esto pues para que no se opere de una manera en un estado y de otra forma en otro, ¿ok? Y en el Estatuto Orgánico del Centro Federal, en su artículo 21, se habló de que esta coordinación podía resolver este tipo de conflictos. Al ser este artículo 21 del Estatuto Orgánico del Centro Federal el único dispositivo legal que lo tenía considerado, esta tesis refiere que habría que sujetarse a ese dispositivo legal. Y hace una puntualización y dice, a ver, no debe haber conflicto de intereses para que, habida cuenta de que sea esta coordinación de conciliación individual la que resuelva, no obstante que hay una oficina del Centro Federal y una del Centro Local que tienen conflicto, porque la coordinación de conciliación individual no conoce del proceso. En las oficinas del Centro Federal están a cargo de un director estatal y el director estatal tiene a su cargo la ventanilla de orientación, donde se analiza la competencia de las solicitudes. Entonces, esta tesis dice, quien en un primer momento determina la competencia no es la coordinación, sino es la oficina estatal, que dentro del estatuto coloca en manos del director estatal esta facultad de determinar la competencia. Entonces, desde ahí esta tesis lo salva y dice, bueno, sí, la Coordinación General de Conciliación Individual pertenece al Centro Federal, pero no es parte del proceso cuando se determina la competencia. Por lo tanto, al ser el único dispositivo legal que consideró quién había o podría determinar la competencia, pues se estima que es la Coordinación General de Conciliación Individual. Con este criterio se opera actualmente. ¿Qué ocurre sobre el mismo ejemplo que les ponía? El centro local dice no soy competente, lo remite el federal dice no soy competente, y el segundo, detona el conflicto competencial remitiendo ambas solicitudes y la solicitud y ambas determinaciones, la del centro local y la que está estimando la Oficina de Representación Federal.
detona el conflicto, lo remite a la Coordinación General de Conciliación Individual, acompañando estos dos criterios que tomaron tanto el centro local como la Oficina Estatal del Centro Federal, y la Coordinación General de Conciliación Individual emite una resolución. Esta resolución es notificada tanto al centro local como al centro federal. En mi experiencia, debo decirles que yo he detonado conflictos competenciales y en un buen número he recibido resoluciones que dicen que efectivamente es de competencia federal, local, pero también he tenido conflictos competenciales donde no me dan la razón, aún siendo del centro federal. Si no me dicen no, advertimos o indagamos del contrato colectivo, entran a un proceso de análisis mucho más profundo, se allegan de mayores medios y así han llegado a determinarme a mí que soy la competente. No obstante que la Coordinación General de Conciliación Individual depende del centro, sí he recibido resoluciones donde se determina que sí soy competente, aunque yo en un primer momento haya advertido que no. En caso de no ser competente, la autoridad conciliadora deberá remitir, como les decía, la solicitud al centro de conciliación competente vía electrónica dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, la cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar con el procedimiento. La autoridad conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales. Esto está tomado del 684-E fracción 5. ¿Y por qué lo traigo a colación en este preámbulo que acabo de hacer? Y aquí les coloco el calendario y el relojito. Porque es muy importante, compañeras y compañeros, ustedes que están en la vida real y práctica, que cuando acudan a un centro de cualquier entidad de la República, porque recuerden que nuestra normatividad es federal, no basta con que un centro les diga no soy competente. Por favor, pidan su constancia de incompetencia. Si ustedes no piden su constancia de incompetencia, ponen en un riesgo a su cliente, al trabajador. ¿Por qué? Porque no estamos deteniendo, no estamos suspendiendo la prescripción. Entonces, imaginemos que una persona trabajadora va al centro local en el día 58 y el centro local le dice, no, aquí no es en el federal. Imaginemos que fue el viernes, ¿no? Y por ahí el trabajador le dice al abogado, no, pues yo no puedo ir al centro federal hasta el miércoles o el jueves. Llegan hasta el jueves al centro federal, ya traspasamos los 60 días. Y como fue de palabra que los remitieron, no hay una constancia que haya suspendido el término. Por eso es muy importante, los centros están obligados a emitir constancias de incompetencia, porque lo que dice el 684-E fracción 5 es que la autoridad conciliadora debe fundar y motivar por qué está estimando que no es competente. Ahora, deben comprenderse que no van a haber dos solicitudes. Ojo, hay una solicitud que se presentó ante el centro local en este ejemplo y esta se remite al centro federal y sobre esta es que se continúa el procedimiento. ¿Por qué lo comparto? Por la cuestión de la prescripción. ¿Qué dice el artículo 521, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo? Que la prescripción, y aquí tenemos recién salidito un criterio de la semana pasada, hablando de todo lo que se está construyendo día con día. El artículo 521, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo nos dice que por la presentación de la solicitud de conciliación a la que se refiere el artículo 684-B de esta ley, se interrumpe la prescripción, cesará a partir del día siguiente en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o en su caso se determine el archivo del expediente. Dice, no es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. ¿Qué significa? Que la prescripción queda suspendida con la presentación de la solicitud. Si este trabajador en el día 58 fue al centro de conciliación local y se le emitió una constancia de incompetencia, a partir de que se emite esa constancia, porque ya inició el procedimiento, ya hay una solicitud, independientemente de que lo haya hecho ante una autoridad que no es la competente, a partir de ese momento la constancia de incompetencia lo protege, porque ya inició el procedimiento y se suspende en favor de la persona conciliadora. ¿En qué función viene el nuevo, la aclaración de esta tesis jurisprudencial? ¿Cuál es la diferencia entre suspensión e interrupción? Fíjense bien, el 521 nos habla de interrupción, que se interrumpe con la presentación de la solicitud, no obstante que se haga ante un centro incompetente.
Pero ¿cuál es la diferencia entre suspensión e interrupción? La interrupción es un hecho que hace perder el plazo acumulado, mientras que la suspensión solo detiene el cómputo. En ese sentido, salió la semana pasada este criterio que dice: prescripción en materia laboral. El procedimiento conciliatorio prejudicial suspende el plazo para el ejercicio de la acción ante el tribunal laboral, no lo interrumpe. ¿Qué significa? Pues que aunque el 521 usó el término interrupción, como interrumpir anula todos los días que transcurrieron antes de que se presentara la solicitud, lo correcto es hablar de suspensión. Si yo soy la persona trabajadora y voy al centro en el día 58, ahí para el reloj para mí, ahí para el calendario para mí, siempre y cuando me emitan mi constancia de incompetencia y quede constancia de mi solicitud. Por eso es bien importante que cuando se acuda a los centros se inicie con la solicitud independientemente de que les digan que no son competentes, porque en ese caso tienen derecho a que se emita la constancia de incompetencia, porque esto tiene un impacto jurídico. La constancia de incompetencia da razón también de la presentación de la solicitud, y dar razón de la presentación de la solicitud implica, como ya nos lo aclaró este criterio jurisprudencial, que está suspendido el término. Pero si yo voy al centro de conciliación local o federal y me dicen no es competente de allá, ni siquiera me iniciaron la solicitud, estoy dejando que el reloj y el calendario transcurran. Este criterio nos lo aclaró la semana pasada. Lo correcto es decir que se suspende, no que se interrumpe. Bajo cualquiera de estas circunstancias, tener la solicitud y la constancia de incompetencia para una excepción que se interponga en el tribunal por prescripción ayudará a fundamentarlo, que se haya presentado una solicitud y que aún se haya hecho ante un centro incompetente, hay una constancia de incompetencia. Así, el tribunal laboral va a computar los términos, no obstante que se haya presentado esa solicitud ante una autoridad incompetente. Aquí les reitero, pues, esta circunstancia que les mencionaba hace un momento, este criterio es de la semana pasada, que aclara y dice, a ver, no se interrumpe, se suspende. Pero si nos vamos un poco atrás, si yo no presenté solicitud o la presenté y nada más me dijeron, vete al federal o vete al local y no tengo una constancia de incompetencia, esa solicitud se va a archivar por falta de interés. ¿Y qué pasa cuando se archiva por falta de interés? Al día siguiente siguen corriendo los términos. Pero si yo voy al centro y me emiten una constancia de incompetencia, el término está suspendido y el centro que estimó no ser competente tiene solo 24 horas para remitirlo al que es competente. Los centros tienen autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión. Desde esta autonomía es posible que ustedes abiertan algunos procesos distintos entre centros, pero al margen de esta autonomía tenemos una ley federal del trabajo que nos norma a ambos centros. Si yo voy a un centro, al centro local, y no es competente, y lo remiten al federal, y, por ejemplo, el federal no hace un acuerdo de incompetencia, les pregunto a abogadas y abogados, si el trabajador va 10 días después, o 11, o 20, o 30, ¿cómo dejamos ahí el término? Es decir, si solamente los centros reciben incompetencias y no acuerdan, dando un término para que el trabajador se presente, dejamos volando los términos. En el caso del Centro Federal, les comparto que se acuerdan las incompetencias y se da el término genérico de 3 días, se notifica ese acuerdo y se le hace saber al trabajador que tiene 3 días para continuar ante el federal la solicitud, continuarla. ¿Okay? Y se le hace saber que si en esos 3 días no acude, el asunto se archivará por falta de interés. Porque si esto no se hace y después en juicio se interpone una excepción, si se interpone la prescripción, ¿bajo qué parámetros el juez va a poder estimar cuántos días tenía o en qué momento o hasta cuándo? Si un día, 2, 3, o sea, ¿cuántos días? Porque, por ejemplo, el trabajador se le emite la incompetencia y puede ir en el día 10º. Quiere decir que esos 10 días que él se tomó a su arbitrio, ¿estaría suspendido el término? ¿Cómo dejamos esos términos?
Esas son circunstancias que no están normadas, pero que en la práctica el acordar las incompetencias, que es lo correcto, porque al final la autoridad que recibe tiene la misma posibilidad de estimar si es competente o no, o sea, está en la misma obligación de determinar si es competente o no, también le hace saber a la persona usuaria un término para que acuda ante ella y no queden volando estos términos. Otro punto importante a 3 años que es también de la semana pasada, estos sí, ahora sí que son los más actuales, es tocante a los convenios. Salió también este criterio que nos habla en su rubro, convenios sancionados por los centros de conciliación laboral. Es improcedente el planteamiento de su nulidad cuando se aduce renuncia de derechos. Este es el registro y estos son los hechos que aquí sí me permití transcribirlos para darnos luz en función de qué va este criterio. Dice hechos, una persona trabajadora demandó de la Comisión Federal de Electricidad el reconocimiento de su antigüedad genérica de una empresa y diversas prestaciones. La persona juzgadora determinó que la acción era improcedente al actualizarse la cosa juzgada, por existir un convenio celebrado entre las partes ante un centro de conciliación en el que se reconocieron una determinada fecha de ingreso de la parte obrera a su fuente de empleo. El criterio que tomó el tribunal colegiado es que es improcedente el planteamiento de nulidad formulado contra convenios laborales sancionados ante los centros de conciliación cuando se aduce renuncia de derechos. Es decir, si en la instancia prejudicial las personas, con motivo del acuerdo que celebren, se reconocen aspectos tan importantes como la antigüedad y después se quiere invocar la nulidad habida cuenta de que se establece otra fecha de ingreso y de ahí presumir la renuncia de un derecho, ya está este criterio que dice no procede porque cuando acudiste al centro, no uno sino ambos reconocieron aquella como la fecha de su ingreso. Y de aquí viene este criterio de decir que no es procedente la nulidad cuando se aduce renuncia de derechos. Y esto nos viene, bueno, de este punto podríamos, diría el doctor Hugo, dedicarle como todo un diplomado, sinceramente, porque pues vienen muchas circunstancias. El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que dice que los convenios pues, son válidos en todo aquello que no implique la renuncia de un derecho. Y esta tesis dice, bueno, pero en conciliación se reconoció en una fecha como cierta. O sea, hay una interpretación sistemática del artículo 33, del artículo 684-E fracción 13, que eleva los convenios a la categoría de cosa juzgada, y del reconocimiento pleno que tienen las partes en el momento de la conciliación. Hay otro tipo de nulidad que se puede dar por vicios del consentimiento. Este criterio solamente alude a la parte que se invoca desde la renuncia de derechos. Los conciliadores, de conformidad con el artículo 684-F, están obligados a ser garantes de que los convenios que se suscriban ante ellos no sean violatorios de derechos adquiridos. Y vamos a ver también por qué. Pero bueno, eso hasta ahí con los convenios y ahorita iré un poco más adelante con esta parte de la irrenunciabilidad. Otro punto interesante que ha ido variando es la parte de las notificaciones. Tenemos aquí 2 criterios que hablan de las notificaciones a la luz del procedimiento de conciliación laboral. Yo sé que mi queridísimo amigo ya vino y dialogó con ustedes acerca de las notificaciones, el doctor Zúñiga, yo sé que ya estuvo, Mariano Zúñiga ya estuvo aquí con ustedes, pero a mí me parece muy interesante, no obstante que estoy cierta que dio una maravillosa charla, me parece muy interesante no dejarlo pasar, porque tenemos 2 criterios hablando de las notificaciones. Uno que nos dice, en la etapa conciliatoria prejudicial, el juez del Tribunal Laboral carece de facultades para examinar la legalidad de los actos relativos realizados por el Centro de Conciliación Laboral, previos a la expedición de la constancia de no conciliación adjuntada a la demanda. Es decir, esta primera tesis dice, a ver, los centros, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 123, apartado fracción 20, desde la Constitución, nacen con autonomía técnica, operativa y de gestión. Entonces, tú, pues, no tienes facultades para poder examinar actos que no son tuyos porque vienen de un proceso que es prejudicial, ¿ok? Esa fue la primera tesis. La segunda tesis, ambas son del año pasado, dice, constancia de conciliación prejudicial.
El juez laboral está facultado para analizar su legalidad y remitir el asunto al centro de conciliación a efecto de que se lleve a cabo el procedimiento conciliatorio eficazmente. Esta segunda dice que el juez sí tiene facultades para poder analizar la legalidad de que tuvo la constancia de no conciliación. ¿En qué sentido va en esta segunda tesis? A que el juez puede revisar aquellos actos que dieron como consecuencia, la constancia de no conciliación. Concretamente, lo que nos estamos enfrentando es a que analizan la razón de notificación. ¿En qué punto es en donde impacta? Cuando se hacen razones por imposible geolocalización. Entonces, hay dos puntos en los que impacta. Cuando la diligencia se realiza y se genera una razón por imposible geolocalización, los jueces han entrado al estudio y han dicho que, por ejemplo, el centro no fue exhaustivo, ¿no? Y ordena de nueva cuenta al justiciable remitirse al centro. O bien cuando se fija por instructivo. A veces se advierte que aunque se fijó por instructivo, no hubo medios suficientes para que no se hubiera podido generar por cédula, por ejemplo. Con lo tocante a este segundo punto, pues han habido amparos, porque por supuesto que hay justiciables que dicen, a ver, el requisito de procedibilidad es que yo te adjunte una constancia de no conciliación. Y esta es una tesis. Igual que la primera, las dos son tesis, ninguna es todavía jurisprudencia. Tenemos dos tesis en contrario, una que dice que carece de facultades y otra que dice que sí puede. Entre una y la otra, pues tenemos a una persona trabajadora que en el segundo caso, la segunda tesis, pues se puede exponer a que el tribunal revise la razón de notificación y se advierte que no se cumplió a su criterio, que no se cumple con todos los requisitos de la notificación, pues lo remite de nueva cuenta al centro. ¿Qué problema puede haber de ahí? Compañeras y compañeros, los centros se rigen por el capítulo 7 de las notificaciones, pero no son las mismas, aunque nos regimos por el capítulo 7 de las notificaciones, un notificador de centro no es lo mismo que un actuario del Poder Judicial. Luego, entonces, seguimos con que es una etapa prejudicial. Entonces, aquí estamos en algo interesante, porque de pronto, si vamos a estimar lo mismo para la prejudicial que para la judicial, pues entonces nos vamos a exponer a algo para que haya etapa prejudicial. Hubiera normado una etapa de conciliación dentro del juicio laboral y se arregló el asunto, ¿no? Creo que no debemos difuminar esa línea que existe entre lo prejudicial y lo judicial. Es únicamente mi punto de vista, porque entre un criterio y el otro hay personas. Hay personas que si no les reconocen la constancia y no conciliación, lo de menos es que el centro de nueva cuenta lo abra y sea 1000 veces más exhaustivo, se haga acompañar de la persona trabajadora, se perfeccione la notificación. Y no obstante que otra vez volvemos a la parte de que los términos pueden estar suspendidos, corren días respecto de los cuales no se está logrando, por ejemplo, que el juicio siga su curso. Esto que les he compartido respecto de la competencia, los convenios y las notificaciones son ejemplos de lo que se ha ido analizando o construyendo a 3 años de la implementación. Son solo ejemplos. Ahora vamos a ver algunas particularidades que vale la pena mencionar desde la metodología para gestionar conflictos. Y la verdad es que agradezco mucho al doctor que me haya dado la oportunidad de nombrar así tal cual el tema, porque su servidora por vocación y por formación soy mediadora, soy conciliadora, independientemente de los cargos, yo por formación soy mediadora. Y advierto áreas de oportunidad acá. A 3 años de implementación de la reforma laboral se cuenta con importantes referentes que nos permiten empezar ya a desarrollar una metodología propia de las relaciones laborales. ¿Por qué hablo de una metodología propia de las relaciones laborales? Porque cuando nosotros arrancamos con la implementación de la reforma en el eje de la conciliación, a nivel de metodología de gestión, de estas técnicas, herramientas, habilidades, escuelas y corrientes que tiene una persona conciliadora para gestionar de manera asistida el conflicto entre un trabajador y un empleador, ¿qué teníamos? Pues las referencias metodológicas de otras materias, como la civil, la mercantil y la familiar. Una propia de la conciliación laboral, si bien es cierto, tenemos importantes antecedentes en las juntas, a la luz de la reforma laboral, por las diferencias que existen, no arrancamos con una propia.
pero a 3 años de implementación es importante tomar en cuenta esta posibilidad desde la academia, desde la práctica, desde la abogacía, de impulsarla por algunos aspectos importantes. Punto número 1, las relaciones laborales son asimétricas. ¿Por qué son asimétricas? Pues porque la naturaleza de la relación laboral es asimétrica. Hay subordinación. La subordinación ya hace que la relación no sea simétrica. Y las relaciones laborales por naturaleza propia así son subordinadas. Por eso hablamos de los factores de la producción, capital y la mano de obra, ¿no? Y por eso existe algo que se llama principio tutelar del trabajo. Este principio tutelar del trabajo está contenido en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que reconociendo esta asimetría, esta subordinación y la vulnerabilidad que puede tener una persona trabajadora frente a una empleadora, hace que este principio tutelar del trabajo sea transversal en toda la justicia laboral. Es decir, este 2 de la Ley Federal del Trabajo dice que se debe procurar que exista el trabajo digno, decente y en condiciones que permitan acceder a los derechos laborales. Este artículo 2 lo retoma el título 13 bis de la Ley Federal del Trabajo que regula la conciliación laboral en sus artículos 684-F, que es el que habla de las atribuciones y obligaciones de los conciliadores, y el H, que habla de los principios y cuestiones especiales del procedimiento. En estos dos artículos se recoge el principio tutelar del trabajo. Hace un momento les decía, cuando hablábamos de los convenios y la nulidad de ellos, que el conciliador está obligado a garantizar que los convenios que se celebren ante él no vulneren derechos adquiridos. Esto tiene su razón de ser en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que es este principio tutelar. El derecho laboral sí es un derecho de clase, porque reconoce que no están en las mismas circunstancias el trabajador que el empleador. Y a partir de ahí entra la tutela. Y por eso es que hablar de conciliación laboral es sumamente diferente a hablar de conciliación en otros ámbitos, como el civil o el mercantil. Esto por la naturaleza propia de las relaciones laborales. Ahora, ¿qué derechos disponibles podemos considerar a la luz de la conciliación laboral? Hay un punto que también causa mucha polémica, aún a 3 años de la implementación, que es este. ¿Por qué en conciliación sí se puede llegar a acuerdos por el rubro de indemnización constitucional menores a los 90 días? Fundamentalmente porque en la instancia de conciliación el despido no se está acreditando. Se parte del principio de buena fe. Entonces, como hay un objeto de solicitud que es el despido injustificado, invocado por el trabajador, pero la instancia de conciliación no es la instancia para acreditar el despido, no se trabaja sobre el supuesto de la acreditación, sino sobre el principio de buena fe. Entonces, en razón de ello es que los convenios en los que se abren los procesos por despido injustificado, no dice como tal en el desglose de los convenios indemnización, porque no es como tal una indemnización, puesto que el despido no se acreditó en la instancia perjudicial, no es el momento para acreditarlo. Y se coloca en lugar de indemnización, gratificación. Y en ese sentido, es posible negociar 90, 60, 70, 80 o 45 días, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay personas, alumnas con las que he tenido la oportunidad de compartir en otros momentos, a los que les soy muy clara y les he dicho que a veces creo que en materia laboral no hemos superado el mito del pacto salomónico, ¿no? Si nos acordamos de Salomón, que era este profeta que le pidió a un soldado que trajera su espada porque dos mamás se peleaban por un niño. Las dos querían al niño y Salomón dijo, traje la espada, corta al niño y dale a cada mujer la parte del niño que le corresponde. Por muchos años hemos creído que conciliar es eso, partir las cosas a la mitad. O sea, no hemos superado a Salomón y eso que tiene muchos años. Conciliar va mucho más allá de sacar la cuenta y dividirlo. Conciliar implica todo un proceso, un método, un procedimiento, una capacidad de análisis de posición, interés y necesidad, una negociación estratégica. A la pregunta de, pero entonces no podemos celebrar convenios con 45 días. Sí, sí podemos. Pero hay una diferencia muy grande, compañeras y compañeros, entre que partamos de los 90 días como un parámetro
y lleguemos a los 45, a que traigamos arrastrando esa práctica que no tiene sustento en nada y queramos como primera carta sacar los 45 días y creer que ya con eso estamos reflejando una actitud colaborativa o negociadora. No es lo mismo a partir de los 90 llegar a los 45 a partir de los 45. ¿Por qué? Porque ya nos volamos el 50% de posibilidades de haber gestionado una gratificación por indemnización mayor. ¿Qué tal si logramos el 60? ¿Qué tal si 70? ¿Qué tal si 80? ¿Qué tal si los 90? Es decir, eso no debe depender del conciliador ni de la intención de una sola de las partes. Hay derechos irrenunciables, por otro lado, que es importante también considerar hablando de esta metodología propia de la conciliación laboral. Por eso hablo de una metodología propia, porque lo que se aplica en civil, en mercantil o en familiar es distinto a esta naturaleza jurídica que se desprende de las relaciones laborales, como esto de la irrenunciabilidad de derechos. Ahí sí es nula la renuncia de derechos adquiridos, cualquiera que sea su denominación, y la persona conciliadora está obligada a velar y garantizar que estos acuerdos nos lleven implícita la renuncia de un derecho. En conciliación, compañeras y compañeros, no se negocian los derechos. Los que ya le pertenecen al trabajador no son negociables. La negociación debe ir encaminada a la forma en la que se va a acceder al derecho, no en negociar el derecho, porque ese ya le pertenece al trabajador. Otros dos aspectos a tomar en cuenta dentro de esta necesidad que les decía de desarrollar una metodología de gestión del conflicto que toque estos aspectos que son solo propios de la materia laboral, está, por ejemplo, en estos dos casos, ¿no? Hay personas abogadas que, por ejemplo, cuando asisten a las personas trabajadoras, les generan una cuantificación. Y cuando llegan a las audiencias de conciliación, de pronto cuando están exponiendo aquellos rubros que consideraron para estimar una cuantificación, mencionan, por ejemplo, la indemnización, la famosa indemnización de los 20 días por año. Perdón, ahí tiene un error, es el artículo 49, no el 43. El artículo 49, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de que cuando el trabajador pide la reinstalación y el empleador demuestra ante el tribunal la imposibilidad de que se dé la reinstalación por no ser sano para la relación de trabajo, nace esta indemnización de los 20 días por año. ¿De dónde nace entonces? De la demanda del trabajador de pedir la reinstalación y de que el empleador acredite ante el tribunal que no lo puede reinstalar, habida cuenta de que tiene contacto directo con él, de que no se daría una relación laboral sana. Pero, ¿qué podemos entonces nosotros analizar del artículo 49, fracción segunda? Si dice ante el tribunal, no es una prestación que implique que si no se negocia en conciliación se está renunciando a un derecho, porque es clara la ley en el artículo 49, los 20 días por año se obtienen mediante la comprobación del empleador ante el tribunal de que no puede reinstalar al trabajador, o sea, la instancia no es la conciliación. No quiero decirles con esto que de pronto no puede estimarse como una propuesta, ¿no? Oye, pues yo quiero la reinstalación, no me reinstalas, pues dame 20 días por año. Puede ser una propuesta, la conciliación es flexible, pero eso es distinto a pretender e interpretar que si no se estima, se está renunciando a un derecho, porque este derecho debe acreditarse ante el tribunal, bajo ese supuesto. Otra cuestión importante es que, bueno, el artículo 48 nos habla de dos posibilidades de acción. Pedir la indemnización constitucional o la reinstalación. Y hay personas que quieren las dos cosas, ¿no? O sea, quiero que me pagues la indemnización constitucional y que además me pagues los 20 días por año. O sea, es una o la otra, porque devienen de circunstancias distintas. Una viene de pedirte la reinstalación y que no me la das, y otra viene de que me despediste injustificadamente y yo por eso quiero la indemnización. Otro punto importante es la antigüedad. Esta que podemos interpretar, que también hay muchas interpretaciones desde el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Este parámetro de los 15 años considerados como la temporalidad para estimar que la prima de antigüedad es un derecho adquirido irrenunciable. Si tengo un trabajador que tiene 15 años con un día de antigüedad, el de la prima de antigüedad no es renunciable, no es negociable, ya es un derecho adquirido. Pero si el trabajador tiene menos de 15 años, es un derecho, perdón, si el trabajador tiene menos de 15 años cumplidos, es un concepto negociable.
¿Por qué? Porque 15 años cumplidos ya implican el derecho adquirido de la prima de antigüedad sin discusión ni interpretación alguna. Ahí no está a disposición o arbitrio del empleador, por ejemplo, si le quiere o no pagar la prima de antigüedad a la persona trabajadora. Pero si son menos de 15 años, claro que se puede. Hay trabajadores con 4 meses que quieren la prima de antigüedad y por supuesto que se puede negociar. Por supuesto que es un concepto que se puede tomar en cuenta. Solo no hay que perder de vista que hay un punto donde este concepto es negociable y otro donde es un derecho irrenunciable, fundamentalmente cuando ya se tienen los 15 años de antigüedad. Ahora, siguiendo con la metodología, conocemos a nivel internacional, también ya estuvieron amigas mías como Mariana, por ejemplo, de Quintana Roo, que les han hablado de algunas herramientas de gestión del conflicto. Bueno, pues conocemos internacionalmente 3 metodologías: la harvariana, la circular narrativa y la transformativa. Ya hay metodologías que las mezclan y se generan otras, ¿no? Como la estratégica y otras, la asociativa y otras. Pero estas 3 son las internacionalmente conocidas. La harvariana es un método de negociación asistida de manera estratégica. La harvariana dice: lo importante es llegar al acuerdo, darle vuelta al pasado, centrarnos en el futuro, separar a la persona del problema, concretarnos en el problema y llegar al acuerdo. La harvariana se ha identificado mucho con conflictos de orden económico. La circular narrativa se basa en la posibilidad de trabajar con la narrativa de las partes. La circular narrativa de Sarah Koch nos dice: si el conciliador tiene la capacidad de hacer que las personas se comuniquen de una manera diferente, en esa medida las personas percibirán su conflicto de una forma distinta y moverán su posición. Entonces, circular narrativo se centra totalmente en la narrativa, en la capacidad del conciliador que haya para que se escuchen las personas, construyan una narrativa distinta y a partir de ahí se muevan de posición, mientras que la harvariana es muy estratégica y va directamente a la parte de la solución. En la transformativa de Bush y Forger se habla de 2 conceptos: el reconocimiento y la revalorización. Nos dice que desde el reconocimiento tiene que el conciliador procurar que una parte reconozca que necesita de la otra para obtener lo que necesita. Y desde la revalorización, ayudar a que cada una de las partes se den cuenta de qué recursos, posibilidades, estrategias, habilidades posee para poner en la mesa de negociación. Por eso es revalorización propia y reconocimiento del otro. Estas 3 metodologías son las internacionalmente conocidas. ¿Y por qué las traigo a colación? Porque de pronto se han como encasillado a la conciliación laboral en el método harvariano, porque sacamos cuantificaciones y llegamos a acuerdos económicos. Pero yo los invitaría a la reflexión justo dentro de esta necesidad de contar con una metodología propia de la gestión de conflictos en las relaciones laborales. Yo sé que ustedes conocen personas trabajadoras que, por ejemplo, están tan enojadas y empleadores que están tan enojados que en una audiencia de conciliación parten de un discurso violento, ¿no? De decir: es que eres un abusivo, pues tú eres un ratero, pues tú eres un holgazán, pues tú eres una persona que nos explota, es decir, una comunicación violenta. Pues ahí, por muy harvariano que quieras hacer y darle vuelta al pasado y centrarte en el futuro y llegar a convenio, pues nomás primero tienes que trabajar con la comunicación entre las partes. Ahí sería óptimo hablar de una metodología narrativa. ¿Y qué pasa con esos trabajadores que dicen: di los mejores años de mi vida y no se vale que me hayan corrido como un perro? O sea, yo de entrada, a ver, el despido injustificado, ¿de dónde viene? Pues de que la gente lo siente injustificado, ¿no? De entrada, ¿sobre qué hay que trabajar? Sobre el reconocimiento y la revalorización. Estas personas están hablando desde una necesidad de reconocimiento. No están hablando de ya dame el dinero, no. Primero, no, ni siquiera sé por qué me despediste y segundo, no me lo merezco. Entonces, no todo es el acuerdo económico. Hay circunstancias que trabajar en la gestión del conflicto desde la narrativa, como enfoques que tomar en cuenta desde el método transformativo, pero a la luz de la naturaleza especial que tienen las relaciones laborales, habida cuenta de los derechos irrenunciables, de los conceptos negociables y de otro aspecto.
Estas tres metodologías son aplicables a las relaciones laborales en el marco de la disponibilidad e irrenunciabilidad de derechos y la característica híbrida de la conciliación laboral. ¿Por qué la conciliación laboral es híbrida? Porque por un lado está dada desde una metodología de negociación asistida, desde la figura de la persona conciliadora. Pero por otro lado, también se habla de la autoridad conciliadora. Por eso es híbrida. Por eso es que en el proceso de conciliación, temas como la competencia, la prescripción o las notificaciones impactan, porque al final también son actos de autoridad. Por eso los centros de conciliación, si el empleador no va, multa, tiene facultades de sanción. Entonces, la conciliación laboral, por un lado, es una metodología asistida y por otro lado es una autoridad. Por eso es que es híbrida y por eso cuando hablamos de conciliación laboral sí tenemos que ver las metodologías, pero también tenemos que ver las características de las relaciones de trabajo, el principio tutelar del trabajo y todos estos conceptos. En ese sentido, bueno, pues su servidora, soy Claudia Villavicencio, tengo una página en redes sociales, ojalá me hagan el favor de seguirme, les agradezco mucho, estoy así como Claudia Villavicencio, síganme en redes sociales y les agradezco muchísimo por el favor de su atención, espero que podamos seguir compartiendo juntas y juntos en distintos espacios, que las redes de pronto nos ayuden a ello y pues con gusto estaré para servirles. Muchas gracias, estoy a sus órdenes, doctor, por si es que hay inquietudes. Gracias, doctora. Hay una pregunta por aquí antes de otra cosa. María del Carmen levantó la mano, pero María del Rocío, vamos primero con la pregunta de María del Rocío que la puso en el chat. Dice, doctora, ¿la prima de antigüedad se debe de cuantificar con el salario diario o salario integral? La única prestación que se cuantifica con el salario integrado es la indemnización constitucional. Todas las demás se calculan con el diario. Y hay que considerar también la estimación que hay relacionada en ese sentido con el tope, hablando de la prima de antigüedad. Si una persona trabajadora gana más del doble del salario mínimo vigente en su zona geográfica, el tope será ese doble. Por ejemplo, si una persona gana 1,000 pesos al día, esos 12 días por año que pueden considerarse para la prima de antigüedad no estarán estimados desde esos 1,000 pesos, sino a la sumatoria que corresponda, dependiendo de su zona geográfica, al doble del salario mínimo vigente en su entidad. Gracias, doctora. María del Carmen Vélez, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Gracias. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Un comentario general a raíz de la implementación de esta nueva reforma y en atención a los centros de conciliación. Hay una realidad que se presenta. No hay instancias conciliatorias en lugares, en todos los lugares que debería de haber. ¿Por qué? Nosotros estamos en el estado de Sonora. Es en relación a la competencia. Si un trabajador va y pone su solicitud de conciliación en Puerto Peñasco, que está a 1:30 de aquí, de donde vivimos nosotros, si declina la competencia ese centro, lo manda al federal, que está en Hermosillo. De aquí a Peñasco, el trabajador tiene que echar 2 vueltas. Si ese centro declina la incompetencia, lo manda a Hermosillo, el trabajador tiene que acudir a Hermosillo a ratificar esa solicitud. Es decir, el trabajador es una persona que vive de su salario. La verdad, no está dando, en ese sentido, no está dando los centros de conciliación, por lo menos los federales. Para mi punto de vista, es muy personal la opinión. No, muchas gracias, María del Carmen. En razón de ello, yo le quiero compartir que a nivel del Centro Federal existe la conciliación vía remota, que en mi experiencia, permítame compartirle mi experiencia en el Estado de México, nosotros también tenemos un territorio muy amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, la oficina estatal está en Toluca y pues hay personas que viven en Zumpango, en Chalco, ¿no? Que Iztapaluca, que puedes hacer hasta 4 horas de camino. Desde la operatividad del Centro Federal se ofrece la conciliación vía remota. Esta llegó por época de pandemia porque arrancamos justo con el semáforo rojo.
pero llegó para quedarse y allá está publicado en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operatividad de la conciliación vía remota. Esto nos ha representado pues una forma de poder acortar justamente las distancias sin que esto amerite un gasto económico. Pero el problema también es, María del Carmen, y te puedo dar la razón, es que, por ejemplo, la conciliación vía remota la tiene implementada solo el Centro Federal en todas sus oficinas, pero los centros de conciliación local no la tienen. No la tiene. Con todo Aquí ya tenemos 3 años, ¿verdad? Pero todavía no la han adoptado. sí, no, era un comentario nada más al margen de lo de la competencia. Y tengo otra pregunta que es una duda muy recurrente porque nosotros trabajamos en una inspección y brindamos asesoría. Y la mayoría de los patrones o la mayoría de las empresas en este pueblo, que es un pueblo pequeño, les piden asesoría a sus contadores. Nosotros le hacemos el cálculo de la prima de antigüedad a los trabajadores. Por ejemplo, cuando un trabajador se va a jubilar o se va a pensionar, tiene menos de 15 años de servicio, nosotros aplicamos la fracción tercera del 162. Dice, la prima de antigüedad se pagará a los que se separen por causa justificada. Para mí, una causa justificada de separación de un trabajador es que él tiene que presentar su renuncia para que el patrón lo dé de baja y él pueda hacer su trámite. Para mí. Sí. Pero la mayoría de los contadores no interpretan esta parte de este artículo en ese sentido. Por ejemplo, también nos ha tocado de madres trabajadoras. Aquí hay una mina. Entonces hay mamás que por la inseguridad, por muchas causas, ya no pueden trabajar en la mina, porque la mina está a 1 hora de aquí de Caborca. Entonces, en una ocasión llegó una muchacha a solicitar su tiempo, así dicen los trabajadores, quiero mi tiempo. La muchacha tenía 10 años. Entonces, para mí sí era una causa justificada que la muchacha decía, es que yo ya no puedo trabajar, tengo un bebecito de no sé cuántos meses y quiero retirarme. En ese sentido, yo le decía, es que deben de aplicar la equidad, el género, de juzgar con perspectiva de género los del centro de conciliación. Obviamente no, porque es una mujer que tiene un bebecito, que ella ya no puede prestar su servicio en la mina porque ella tenía otros 3 niños, le dejaba su bebecito a sus niños. Esa para mí era una causal para que ella pudiera pedir su prima de antigüedad. Obviamente se la negaron, ¿verdad? Ahí ya te enfrentas a abogados de otras entidades federativas que son los abogados de la mina, pero hay justificación. Pues yo a lo que me refiero es a esta parte, si efectivamente hay ese tipo de situaciones que justifican el pago de la prima de antigüedad. Esa es mi duda. Ok, con relación a lo primero que usted mencionó, María del Carmen, describió usted una realidad y yo creo que aquí los colegas se enfrentan a eso también. Los contadores cuantifican de una manera, los abogados cuantifican de otra manera, los conciliadores cuantifican de una forma, la Defensoría Pública cuantifica de una manera, Profedet cuantifica de otra, todos cuantifican a veces desde distintos criterios. Y eso que usted acaba de mencionar es un área de oportunidad. Porque, por ejemplo, en las empresas, regularmente quienes hacen esta primera cuantificación son las áreas de recursos humanos, en donde no necesariamente son personas abogadas, por ejemplo, y lo hacen más sobre la métrica de una persona administradora o contadora. Y ahí ya nos vamos enfrentando a diferencias en cuanto a la cuantificación. Hablando de los retos o de las áreas de oportunidad a 3 años de implementación que estamos advirtiendo, todas estas circunstancias de enfrentar la legalidad a la vida práctica, este es uno de los criterios en los que bien valdría la pena ir construyendo criterios para que no sea una cuestión interpretativa la forma en la que se generan las cuantificaciones. Por lo que hace la segunda de sus inquietudes, más que una parte que tuviera, yo lo veo así, que se pudiera advertir esto que usted describe en el caso que nos pone de esta mujer que trabaja en una mina, eso más bien tendría que estimarlo más que en la instancia prejudicial,
la instancia judicial. Hay protocolos para juzgar con perspectiva de género. Y entonces ahí entramos al análisis de la interseccionalidad, María del Carmen, porque desde el ejemplo que me pusiste, pues yo podría invocar que es una mujer trabajadora, que hay perspectiva de infancia, si pertenece a un grupo originario, porque no conozco muy bien tu tierra, pero sé que hay pueblos originarios, pero estoy aludiendo a las a los distintos ejes desde los cuales se puede hablar de interseccionalidad, ¿no? Desde la cual las personas juzgadoras deben analizar el caso no nada más desde que es una persona trabajadora, sino de que es mujer, es madre de familia, es el sostén de su casa, la primera infancia en la que está su niño, etcétera. Pero estos criterios se deben determinar, se deben invocar, se deben traer a la luz más que en la instancia prejudicial, en la vía judicial, porque corresponden a una interpretación interseccional y los conciliadores no tienen las facultades para poder determinar desde la interseccionalidad alguna cuestión porque no obligan, no tienen esta facultad de determinación, sino es de negociación. Pero es lo que podría compartirte al respecto. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias. Gracias, María del Carmen. Vamos a levantar la mano también, Oscar. Yo lo que podría sumar en esto, porque no me quiero quedar sin decirlo, creo que los conciliadores no pueden interpretar, deben de aplicar la ley nada más. Entonces, en este caso de la prima de antigüedad, porque pueden dejar escapar conciliaciones por una interpretación, entonces los conciliadores en este caso de la prima de antigüedad, la conciliación es de las partes, entonces si tenía 10 años y a lo mejor el abogado tiene la habilidad de negociar con el otro, oye, no me despagues toda la prima de antigüedad, pero la mitad, yo creo que ahí, porque si el conciliador aplica un criterio tajante, créanme que no va a conciliar en esta interpretación que no es clara en la ley, ¿no? Y que yo creo hasta ahorita no sería un criterio sostenido y no es un derecho irrenunciable, pero no quería dejarlo escapar. Oscar, adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, nuevamente. ¿Sí se escucha? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Yo difiero un poco en relación al tema de la antigüedad. En relación a la fracción tercera que comentaba Mari Carmen, el artículo, la fracción tercera establece dos supuestos. El primero, cuando el trabajador se retira voluntariamente y no cumple el requisito de los 15 años, entonces no tiene la obligación el patrón de pagarla. Pero en la parte final establece, asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada o a los que se han separado de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Esto quiere decir que independientemente de la causa, la prima de antigüedad es procedente el pago de la misma. En ese sentido, por aquí tengo una ley que tiene algunos criterios y esos criterios también establecen exactamente esta situación. Mi estimado Oscar, yo creo que esta parte de la antigüedad y también tocante a lo que mencionaba hace un momento el doctor Hugo, por eso hace un momento refería que no significa que no se pueda tomar en cuenta si no tiene 15 años. La conciliación es flexible y por otro lado no corresponde a la persona conciliadora determinar, su facultad no es de juzgar, no es de decir a quién le existe la razón, no tiene facultades para poderse hacerse llegar, por ejemplo, de medios que permitan, como en el caso que les puse en la tesis, ¿no? De este reconocimiento de antigüedad de CFE, pues no tiene a su alcance medios que le permitan advertir realmente cuál es la antigüedad de la persona trabajadora. El conciliador trabaja bajo el principio de buena fe. Entonces, si se trata de determinar, pues ya no es trabajo del conciliador. El conciliador ni juzga, ni da la razón, ni determina. El conciliador negocia y asiste de manera colaborativa. Y en ese ánimo, por supuesto que cabe también lo que mencionaba Oscar, como lo que mencionaba el doctor Hugo respecto de que si se propone, yo les decía, he tenido trabajadores que de 4 meses elaborados quieren ese concepto y por supuesto que se puede negociar dentro de la audiencia de conciliación. Lo que sí ha sido muy polémico y no de hoy, sino este 162 lo ha traído a muchas interpretaciones, es que por un lado, como mencionó Oscar, hace referencia justamente a esos dos supuestos, pero también hace referencia
a los 15 años, ¿no? En la fracción tercera. Entonces, yo esperaría que con este impulso que está teniendo tanto en la instancia prejudicial como la judicial, pues también sean esas circunstancias que se aclaren, porque de pronto yo he escuchado en muchos foros, con justa razón, ¿no? Que hay quien dice, no, si necesita 15 años para que sea un derecho adquirido irrenunciable, ¿no? Y hay quien se acoge a lo que dice la otra fracción y dice, ah, no, eso es con independencia de, bueno, si es con independencia de a dónde dejamos a los 15 años, o sea, ¿existe o no esa limitante, esa determinación, esa condición? ¿Hasta dónde entonces la parte de los 15 años es una condicionante? Creo que ahí se presta a diversas interpretaciones, pero coincido tanto con usted como con el doctor Hugo en ese sentido, porque les reitero, o sea, ha habido trabajadores literal, y lo tengo bien claro porque es cada vez más recurrente, que con 1 año de antigüedad, con 2 o con 3, y se han logrado incluir, como hay trabajadores que se han ido con convenio de 90 días. Por eso también les decía que por favor rompan con esa mala práctica de 45 días y ya estamos conciliando. Eso no tendría que determinarlo ni el conciliador. También les he de decir que en algún lugar de La Mancha, del cual no diré su nombre, en alguna ocasión escuché, ¿no? Decir, no, es que aquí es la instancia del conciliador, de la instancia prejudicial, y por lo tanto, como el despido no está injustificado, nos vamos sobre 45 días. Esto es algo que ni debe venir de la boca del conciliador, ni debe venir de la boca del empleador, ni de la boca del abogado del trabajador. Esto puede ser una alternativa, pero no una limitante en la luz de la negociación. Por favor, no confundamos conciliar con esto, ¿no? Como Salomón, de partir toda la mitad y creer que darle a cada quien el 50-50 es que ya estamos conciliando, porque dejamos de lado toda una metodología, todo un grado de entendimiento. Por ejemplo, en esto de la antigüedad, hay cosas de fondo, como que una persona que trabajó 5 años o que trabajó 10 años, compañeras y compañeros, imaginemos a una persona que intentó trabajar a los 30 y que ahorita está despedida a los 40, 10 años de antigüedad. Para esta persona, a este lapso de los 10 años, su proyecto de vida, a partir de que lo despiden, cambió. Ustedes métanse a las páginas para conseguir empleo y de entrada, pues los que ya vamos a tocarle la puerta a las 4 décadas, pues ya nos debemos ir preocupando porque ya no tendríamos oportunidad de ser otra vez contratar, lo cual es discriminatorio, pero es una realidad. Entonces, imaginen qué hay debajo de que alguien pida una prima de antigüedad por 10 o por 5 años. No, no, nada más hay un dinero, hay una incertidumbre, hay un proyecto de vida truncado, hay el no saber qué va a pasar, qué voy a hacer y cuándo voy a volver a conseguir trabajo. Se irrumpe con todo el sentido de protección y todo el sentido de seguridad que tiene una persona. Perder el empleo debería implicar en la gestión del conflicto, además, hablando de la metodología, hasta cuestiones, discúlpenme, de orden tanatológico, es una pérdida. Si ustedes algún día han perdido el trabajo, sabrán lo que implica a nivel de un ser humano perder el trabajo en el orden económico, personal, familiar y social. Es una pérdida. No podemos tratar a las personas como si fueran números, conceptos y cuentas. Por eso es que conciliar implica otro tipo de cosas y estamos por eso en la necesidad de generar esa metodología. No soy una romántica de la conciliación, simplemente todos los días veo personas que no tienen trabajo y desde ahí advierto esta área de necesidad de todos los que estamos inmersos en el sistema. Muchas gracias, Oscar. Así es. Gracias, Oscar. Mario, adelante. Y ahorita vamos con una que está en el chat. Hacer referencia antes de darle el uso de la palabra a Mario. Cierto, Quintana Roo sí tiene, como dice María del Rocío, la conciliación virtual. Tuvimos a la directora y a la doctora Estrada y mi amiga Guillermina Corona, que es la directora, y nos platicaron de esto. Entonces, sí, Quintana Roo, al igual que el federal, tienen la conciliación virtual. Gracias, Rocío, por recordarnos. Y vamos contigo, Mario, por favor. Sí, buenas noches a todos, licenciada Claudia, buenas noches. Oiga, Lick, si ya se llegó a la conciliación, es correcto que nada más se dan 3 meses para pagar el convenio. O sea, negociamos un convenio para pago a 3 meses. Pero como el importe era considerable, la empresa pedía más tiempo, pero el conciliador no quiso. Pues ahí fue a su criterio, que no tiene sustento en
nada, o sea, y la verdad es que volvemos al punto que decía el doctor Hugo hace un momento, o sea, el conciliador no determina ni interpreta, o sea, su labor es negociar asistidamente en el marco de lo que la ley le permite y no hay una regulación expresa en ese sentido, Mario, o sea, que el conciliador interprete que más de 3 meses no son posibles, pues no obedece a alguna cuestión de orden normativo que pudiéramos argumentar o sustentar, ¿eh? No, no existe. O sea, no hay algo así en la ley que diga, no, pues nada más, le debes de pagar a 3 meses al... No, lo más que está regulado es la pena convencional. Cuando un convenio se pacta de cumplimiento diferido, los convenios deben traer consigo inserta la pena convencional, que es lo equivalente a un día del salario del trabajador, desde aquel momento en el que se incumpla hasta total cumplimiento del convenio, que es la forma en la que también se habla de este principio tutelar del trabajo. A ver, no me vas a pagar hoy, va a ser en distintas exhibiciones. Si tú me incumples en algún momento, caes en esta pena convencional a favor del trabajador, pero fuera de eso no existe norma de ninguna determinación. Ok, y otro punto. Mire, recibimos una demanda y no nos llamaron a conciliación y ya dentro de la demanda pues venía la constancia de no conciliación. Es decir que pues los centros de conciliación pues nada más piden por expedir la constancia de no conciliación. Bueno, mire, en ese aspecto siempre están los recursos. Si usted como persona empleadora o representante de la empleadora, usted advierte que nunca fue notificado, ampárese. Y ya en el amparo, la persona, el centro, tendrá como autoridad responsable del centro que se trate de poder justificar si es que efectivamente se llevó a cabo la notificación y cómo se llevó a cabo. Tenemos un problema con las empresas, Mario, a veces nos pasa. No le permiten el acceso a la persona notificadora, se niegan a recibirla porque a veces quien atiende en la puerta, el vigilante, etcétera, o los áreas de recursos humanos, de pronto hasta les da miedo recibir y eso solo entorpece los procesos porque si hay medios de cercioramiento, pues lo van a terminar fijando por instructivo y si la pegaron, Mario, pues a lo mejor ni te enteraste cuándo la pegaron y cuándo la despegaron, ¿no? Pero ahí sería importante desde las empleadoras pues ayudar a permear esta información para que no haya una negativa de recibir las notificaciones y mejor, en todo caso, la empleadora pues no está obligada a ir y conciliar. La conciliación laboral no es obligatoria, lo que es obligatorio es acudir a la instancia. Pero un empleador que no quiere conciliar, pues al final del día nadie lo va a obligar. Pero sí hay una obligatoriedad en cuanto a la asistencia. Los centros deben seguir las reglas de la notificación. Y si un empleador dice, a ver, a mí aquí resulta que ya está en constancia y no conciliación y yo nunca me enteré. Bueno, hay recursos. Hay también empleadores que cuando se les notifica la multa, ahí sí ya se enteran y entonces dicen, nunca me notificaron del citatorio, ¿no? Y de pronto ha pasado, ¿eh? Que hasta firmada existe la cédula y dicen que nunca la recibieron. O medios de cercioramiento, las placas fotográficas de cómo se fijó, en dónde se fijó, y la niegan. Entonces habrá que ver por qué no se enteraron. Si no ocurrió nada de eso, Mario, y no, el centro no tuviera la forma de justificar la práctica de la notificación, bueno, pues ahí está hablando de un acto totalmente improcedente, incluso pudiera darse la reposición del procedimiento de conciliación, pero todo eso tendría que estar a la luz de acreditarlo y de que una autoridad lo determine. Bueno, en este caso, pues ya nuestro abogado nos aconsejó que, o sea, le dimos contestación a la demanda, ya no puso el amparo. Dijo, ¿para qué vamos a alargar el tiempo? Y pues afortunadamente se negoció en el tribunal laboral y ya no hicimos más pues por la no conciliación. Según el abogado decía que no tenía caso ya. Mire, donde yo he visto que lo hace es cuando ya se les impone la multa. Es porque no nada más es que se expide la constancia de no conciliación, sino que hay un apercibimiento que va de 50 a 100 unidades de medida y actualización cuando los empleadores no acuden a la instancia de conciliación estando debidamente notificados. Entonces, a veces cuando ya se les notifica la multa es cuando ven que sí vale la pena recurrirlo y aclarar cómo fue que fue entregada la notificación. Gracias, Pero Mario. también, perdón, nada más, pero también para que nos den la constancia de no conciliación, si por ejemplo el trabajador se fue en diciembre, lo que hacen es nada más recorrer el tiempo a marzo, por ejemplo, me despediste en marzo, y ya los centros de conciliación dicen, pues está dentro del plazo, y les piden la no conciliación.
Bueno, lo que ocurre es que los centros de conciliación no son autoridades judiciales, trabajan bajo el principio de buena fe desde la persona trabajadora. Si el trabajador dice que lo despidieron en marzo y usted acredita que lo despidió desde diciembre, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues ya en la instancia judicial, cuando se interponga esa excepción de prescripción, usted puede decir, ah, no, pues fíjate que exhibió una constancia de no conciliación donde se dice que la fecha del conflicto era en marzo, pero mira, yo aquí te demuestro que la separación del empleo fue desde diciembre y ya le corresponderá al tribunal determina si efectivamente la fecha de la separación del empleo fue en marzo o en diciembre, porque los centros no tienen forma, no nacieron así, no están para eso, porque son prejudiciales, de requerirle medios probatorios a la persona trabajadora porque no son un juzgado. Ok, Lick, gracias. Ok, Así son. gracias Mario. Antes de irnos con las dos preguntas que vi por ahí en el chat, recordarles que cuando se registraron, ahí venía esta imagen y me han preguntado sobre la constancia. La sesión es gratuita, ustedes pueden entrar como ingresaron el día de hoy, que con el tema de las constancias nos ayuda a sostener todo esto del coloquio, que es plataforma de Zoom, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, nos ayuda muchísimo y si requieren la constancia, por favor, envíen WhatsApp al 729-307-4422 para gestionarles la constancia. A veces, los chicos que trabajan el tema tecnológico y la publicidad solamente vienen los viernes, no trabajan todos los días con nosotros, entonces cada sesión nos esperan los viernes y a veces de repente nos fallan, así que tengan un poquito de paciencia, pero las constancias de que salen, salen. Por favor, por ahí debemos una de Oscar, que creo que está por ahí. Ya te va a llegar seguramente el día de mañana. Y dejo de compartir para irme con las últimas dos preguntas que había visto. Ay, ¿qué sucede si realiza convenio o se entrega constancia de no conciliación por un conciliador local y resulta ser que el asunto finalmente es competencia federal, doctora? Y de una vez la otra para ya seguirnos. En Quintana Roo, hacia el notificador de los centros de conciliación les pregunta, ¿tiene fe pública? Gracias. Ok. Bueno, antes de dar por contestar estas dos preguntas, sí, tocante a lo que usted ya aclaró, doctor, sí, María de Rosario Guerrero, una disculpa, la verdad es que Quintana Roo tiene toda la razón, sí lo tiene implementado, pero es uno de, o sea, es como el 1% y queda el 99% que no tiene la conciliación vía remota, no hemos avanzado a que la tengan deberían ya tenerla todos los estados de la República, por circunstancias como las que planteó María del Carmen, pasan en todos lados, tanto de territorio como de costos o circunstancias. Miren, yo he tenido personas trabajadoras que acceden al procedimiento porque se pueden conectar vía remota porque ya tienen trabajo y no les dejan salir, o sea, no les implica lo mismo conectarse que pedir un día. Entonces incluso dicen, no, también me van a correr de este otro trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios por el lado de la conciliación vía remota y pues bueno, el que inició fue el Centro Federal y por supuesto que tiene ya mucho camino andado desde el cual se puede sustentar. Por en mi caso, por ejemplo, les puedo compartir que se han amparado en contra de la vía remota y no ha procedido, porque al final del día es una vía que facilita el acceso a la justicia laboral vía la instancia de conciliación. Primero, la parte del convenio o la constancia de no conciliación, ya también hay jurisprudencia, y es jurisprudencia al respecto, que dice que la constancia o el convenio, si se emitió, por ejemplo, por un centro de conciliación local, no es determinante para que el tribunal local acepte la competencia. Es decir, los actos, recordemos, que son de una vía prejudicial. Entonces, lo que surge de la vía prejudicial, de la constancia de no conciliación o sobre todo el convenio para su ejecución, no determina que el tribunal laboral vaya a aceptar la competencia. Concretamente, si el Centro Federal hizo un convenio y se promueve la ejecución forzosa de ese convenio, no porque sea un convenio del Centro Federal, la autoridad, el Tribunal Laboral Federal, va a aceptar la competencia porque el convenio haya sido emitido por un centro federal. No, los tribunales tienen autonomía y a partir de ahí determinan su competencia. Por lo tanto, no es determinante para que un tribunal admita la competencia que el convenio sea del centro local o federal.
ellos tienen la facultad de determinar su competencia con independencia y sin distingo de que si viene de un centro federal o local el convenio de conciliación. El notificador no es un actuario, tocante la siguiente pregunta. Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo en el artículo 684-E, me parece que es la fracción, está dentro de la fracción cuarta, que sí habla de notificador, ¿no? Le dicen notificador. Entonces también hay criterios en razón de que puede tener, ya hay un criterio que habla de que cuando se practican diligencias en forma de notificación, se atiende a la fe pública. Aunado a ello, los centros de conciliación tienen un sistema que ha ayudado mucho, el sistema Signo, sistema de gestión de notificaciones, que permite cuidar de que las notificaciones no se hagan de escritorio, que las personas notificadores y notificadoras suban medios de cercioramiento mediante evidencias fotográficas en situ en el momento en el que se están practicando. Y desde ahí pues hemos podido solventar muchas cosas. Tocante a lo que platicaba hace un momento Mario, ¿no? Por ejemplo, les cuento que en relación a la segunda tesis, que dice que el tribunal sí puede analizar los actos, ya ha habido tribunales que dicen, no, pues es que si no te dejó pasar, pide la fuerza pública. Por ejemplo, ya los tribunales están empujando a los centros a eso, ¿no? Por ejemplo, el notificador dice, a ver, llegué al parque industrial y el policía dijo, no te puedo decir si está dentro de la empresa ni te puedo dejar pasar. Pero el notificador tiene medio de estacionamiento que dice, estoy en calle Las Margaritas, número 1000, la placa fotográfica, la placa oficial de la calle, la numeración, tiene un rótulo que dice Parque Industrial fulanito de tal, o sea, todos los medios de convicción, y no lo dejaron pasar. Pero el tema es que el tribunal ya dice, bueno, pues no nada más es que no te dejen pasar, pide la fuerza pública, ¿no? Esto es de acuerdo al artículo 48 bis fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, que no se pueden obstaculizar las diligencias de notificación. Pero vean cómo es tan híbrida la conciliación. O sea, estamos hablando de que un notificador del centro puede pedir el auxilio de la fuerza pública para poder hacer su trabajo. Por eso es tan híbrida. Por un lado es conciliación, pero por otro lado sí tiene los tintes de autoridad. Y nos dice, si me permite, doctor, todavía que hay una pregunta. Yo adelante, doctora, yo con usted por su tiempo, pero hay otras dos. Adelante, doctor. ¿Le parece si esas dos y con esas nos estas vamos? dos y terminamos? Y nada más agregar que son bien chistosos los tribunales, porque ellos, los actuarios, no rompen candados, no utilizan la fuerza pública, pero sí le quieren decir al centro que lo vaya y lo haga, ¿verdad? Pero ellos son bien chistosos. Sí, tenemos otras dos, una de Oscar. Ya nos había platicado un poquito del tema de los conflictos competenciales y que se suspende de acuerdo a esta jurisprudencia, pero él habla de los 45 días de conciliación. ¿Afecta? Seguramente, no. Pero no. No afectan. También queda durante el tiempo que transcurra para que la coordinación de conciliación individual emita su resolución, quedan suspendidos. Exacto, o sea, no importa que dure más de 45 y va a quedar ahí. Muy bien, y la última, Blanca, un tema de la imposición de multas, dice que cuando incurre en responsabilidad el conciliador, incurre en responsabilidad, a ver, lo voy a leer, en el Estado de México, en materia local, no se imponen multas, la persona conciliadora incurre en responsabilidad si no lo ordena, ya, si no ordena la multa, se incurre en alguna irresponsabilidad, doctora. Pues mire, internamente, si su centro no lo tiene considerado, no, pero legalmente sí está faltando una parte del procedimiento. Porque el hecho de que surja en la Ley Federal del Trabajo la multa es porque es un mandato constitucional, Blanca. El mandato constitucional no es ve y concilia. El mandato constitucional es ve a la instancia. Y en alcance a ese mandato constitucional está normada la multa de 50 a 100 unidades de medida de actualización, que la verdad es que yo estoy en mi queridísimo Estado de México y les puedo compartir que no amerita gran trámite que se pueda hacer el proceso de imposición de las multas. La autoridad recaudadora es su función. Los centros no ejecutan multas, las emiten, pero la autoridad recaudadora tiene dentro de sus funciones auxiliar en esos temas y he de decirles que quizá no es la forma más asertiva, pero ha funcionado mucho para enrolar tanto a los empresarios, empleadores como abogados a que acudan a la instancia conciliatoria.
Gracias, doctora. Gracias. De verdad que ha sido una de las sesiones que más información nos hemos llevado, la gente que se conectó. Desafortunadamente el tema a veces de las sesiones gratuitas y todo eso. Tuvimos 180, déjeme compartirle, doctora, 180 registros. Hoy en día se conectaron 36 personas, creo, a lo máximo. Desafortunadamente, a veces el compartir el conocimiento es bien complicado. Vender cultura es complicado, aunque sea gratis. Y entonces, pues la verdad es que la gente que no se conectó desaprovechó. Creo que una de las mejores sesiones que hemos tenido dentro de este coloquio. Y hemos tenido a grandes. Viene el doctor Zúñiga, todavía no está. Viene, sigo yo y luego él, que yo soy el menos indicado para hablar de estos temas, porque todos los que están invitados son grandes. No, todo lo contrario, doctor. Muchas gracias por este esfuerzo que hace. Lo entiendo muy bien. Llevo muchos años en la academia y lo sé. Mire, yo tengo conversatorios en Facebook y tampoco no toda la gente se conecta, pero sigamos construyendo para que así sea. Y pues muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, doctora. Y pues bueno, la verdad es que yo, y vuelvo a repetir, creo que es una de las sesiones que más información hemos obtenido. Y si me lo permite, no hemos subido las demás. Si me lo permite usted subirla a YouTube para que la gente escuche, pero usted me dice, ¿eh? Con todo gusto. Usted sí, sabe la que vamos a subir a YouTube porque sí vienen temas muy interesantes que debe de conocer la gente. Pero antes de eso, permítame entregarle un pequeño reconocimiento que se lo llevaré a sus oficinas, si me lo permite. Si no es en esta semana, en la próxima, tocaré las puertas de su oficina para entregárselo de manera personal. Pero le voy a entregar un reconocimiento por parte del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, que otorga la doctora Claudia Lisbeth perdónenme, Villavicencio Guadarrama, por su excelente disertación en la 6ª conferencia del coloquio La conciliación en la nueva justicia laboral, compartiendo el tema aspectos jurídicos y metodológicos de la conciliación laboral a 3 años de su implementación. Firma su servidor, Hugo Arriaga Estrada, en su calidad de presidente, a los 29 días del mes de abril del año 2024. Y pues bueno, vemos en el chat. Puras felicitaciones, maestra. Gracias por toda la información y estos conocimientos, experiencias que nos ha compartido el día de hoy, doctora. Gracias. Y si gusta despedir al público que está presente, se lo agradecería. Muchas gracias, doctor Hugo. Sobre todo, gracias a usted que impulsa estas acciones. Sé lo que cuesta y por eso es que lo aplaudo y lo admiro más. Gracias a ustedes por su interés. Gracias por su congruencia en decir que están interesados, pero no nada más en decirlo, sino en estar aquí. Siempre habla del compromiso y la talla de las personas en el ejercicio de su profesión desde donde estén. Gracias a mí, gracias también de mí para ustedes por permitirme tener voz en estos foros y porque creo que las reformas no se implementan y se consolidan todas, ¿no? Son un éxito conjunto, no solo de los centros, sino también de las personas abogadas, empleadores, trabajadores, y seguimos en ese propósito de consolidarla. Estoy a sus órdenes, enhorabuena al colegio y sigo aquí para servirle, doctor, y a todas y a todos ustedes. Gracias, doctora. Felicidades. Bye. Buenas noches.